capítulo 4 y el verso 1. Solamente vamos a considerar, hermano, ese pasaje de la palabra del Señor. Y le invitamos, hermano, también este domingo va a tener un culto muy especial. Estaremos hablando de un tema muy especial para la gloria del Señor. Primero de Juan, capítulo 4, el verso 1. Solamente nos vamos a enfocar en ello. Hermano, gloria a Dios. Lo tenemos, amado. Lo tenemos todos. Compartamos la palabra del Señor con aquel que no tiene Biblia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Y dice la sublime palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 4 y el verso 1, donde dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Queremos enfocarnos ahí, hermano, y desarrollar el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Puede tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. Estaremos hablando sobre el tema probando los espíritus. Aleluya, gloria. Probando los espíritus. Me gustaría, hermano, en esta noche, con ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano, traer, tal vez pudiéramos decir, enseñanza o predicación en esta noche. Y me gustaría que cada uno de nosotros, hermano, procuráramos con mucha diligencia a pedir a Dios un despertar hoy más que nunca en la vida de cada uno de nosotros individual. A manera de que no estemos pendientes o atentos, hermanos, de que fulano está orando por mí o yo pedí oración por aquel. Y no me malinterprete, pedir oración, hermano, no es pecado. Pero, hermano, yo creo que en nuestra vida se tiene que desarrollar, hermano, una buena relación con Dios. Y en nuestra vida, hermano, así como los niños, nuestros hijos, hermano, crecen, hermano, y llegan a una edad de que ellos tienen que vivir por sí solos, desarrollarse por sí solos, sin ayuda de los padres, hermano, así es también la vida cristiana. Hay un espacio de tiempo en el cual una congregación, hermano, le brinda el apoyo necesario a un recién convertido, pero ese recién convertido tiene que llegar a entender de que tiene que llegar a un tiempo en el cual él necesita, hermano, seguir luchando por sí mismo. En otras palabras, no puede vivir, hermano, de una dependencia de otra persona. Tiene que, hermano, comenzar, aunque en el camino del Señor nunca vamos a ser individuales, sino que vamos a ser un pueblo de Dios. Pero, hermano, no todo el tiempo vamos a estar unidos así como estamos en esta noche. Ya después de este culto, cada quien agarra para su hogar, hermano, y uno no sabe las luchas que tal vez usted puede enfrentar, hermano, más tarde. Entonces, nosotros tenemos que despertar, desarrollar, hermano, cultivar una buena relación con Dios. A manera, hermano, de que estamos viviendo nosotros en un mundo muy peligroso, en un mundo, hermano, en el cual hay tantos pensamientos volando a nuestro alrededor, y no son pensamientos buenos. La mayor parte de ellos son pensamientos malos, negativos, hermano, que tratan la manera de influir, hermano, en la vida de nosotros, a manera de quitar, hermano, el deseo o estorbar el rumbo que nosotros llevamos hacia la patria celestial. Entonces, es bueno de que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos responsabilidad bien seria delante de Dios para ser perseverantes en el camino del Señor. Y la iglesia, hermanos, tenemos nosotros, hermanos, varias cosas tan lindas que el Señor nos ha dado. Una de ellas es la oración. La oración, hermano, en la cual, hermano, podemos hablar con Dios. En la oración, hermano, nosotros experimentamos cosas lindas, cosas bellas, hermano. Entonces, nosotros miramos que a través de la oración podemos acercarnos a Dios. Y la oración, hermano, no se vende, hermano. La oración es gratis. Gloria al Señor. La oración, hermano, usted puede orar en la casa, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, hermano, no solamente de rodillas, caminando, usted puede ir orando, gloria a Dios, hermano, de cualquier manera usted puede orar. No hay una forma en sí que la palabra nos dice. Ahora cuando venimos del templo, sí, hermano, es bueno doblar las rodillas, hermano, pero cuando no se puede doblar las rodillas y está trabajando y usted siente esa inspiración de orar, pues entonces, hermano, métale oración, gloria a Dios, porque solamente Dios sabe, hermano, el momento en el cual, hermano, el Espíritu de Dios lo impulsa a uno a orar.
Entonces, hermano, la oración es muy importante en la vida de la iglesia, en la vida individual de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, mirando nosotros, hermano, de que el fin del tiempo, la palabra del Señor, hermano, nos enseña relacionado al fin del tiempo, y nos enseña, hermano, de una manera de tantos conflictos, hermano, que se van a dar, hermano, que a través de lo que es la palabra del Señor, la enseñanza, nosotros podemos ver de que la Escritura nos manda a nosotros, hermano, hoy más que nunca estar más cerca de Dios, hoy más que nunca, hermano, vivir, hermano, en una estrecha relación con Dios. Entonces, hacia donde nos apunta la palabra de Dios, ¿cómo van a ser el fin del tiempo? Hermano, uno se asusta, porque a la verdad, hermano, causa, esto, hermano, causa en uno, cuando uno mira el fin del tiempo a través de la palabra de Dios, uno dice, bueno, entonces quiere decir, dice uno, las conclusiones que uno tira, quiere decir de que así como hay tanta gente que profesa conocer a Dios y que profesa estar salvo, entonces, y uno dice, y como la palabra de Dios nos enseña que van a ser el fin del tiempo, quiere decir, dice uno, de que entonces son pocos los que se van a salvar. Son pocos los que se van a salvar. Con tanta gente que profesa tener a Cristo y tener a Dios, hermano, y como miramos la situación, nosotros miramos que son pocos los que se van a salvar. Entonces, nosotros miramos el fin de los tiempos, hermano, en una manera muy, pero muy, hermano, complicada, muy difícil. Hermano, el fin de los tiempos, la palabra de Dios nos enseña de que serán tiempos, hermano, bien, pero bien severos, hermano, hablando del pueblo de Dios que va a enfrentar. Entonces, hermano, esto que estamos pasando, esto que estamos viviendo y lo que estamos a punto de experimentar también en los años venideros, hermano, por eso es muy importante la enseñanza y la exhortación al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se mantenga buscando del Señor y esté preparándose cada día, hermano, porque los tiempos que la palabra nos enseña, de lo que son los tiempos finales, hermano, son tiempos que, hermano, va a ser un sacudimiento fuerte. Hermano, nosotros miramos que a la luz de la palabra del Señor nos enseña y nos manda, hermano, a que en estos tiempos finales se va a vivir más una religión que una conversión. Se va a vivir más una religión, hermano, que lo que es estar cerca de Dios. La palabra del Señor nos enseña que en el último tiempo, hermano, lo único que se va a vivir, hermano, serán mensajes bonitos, pero no mensajes vividos. Hermano, será, hermano, una situación, hermano, bien difícil de poderla enfrentar, hermano, hablando, porque, hermano, nosotros conocemos la verdad, hermano, y al conocer la verdad, uno espera que aquellos que están, hermano, en puestos, hermano, que Dios los ha puesto ahí, hermano, espera de que de ellos salga la verdad de Dios. Y, hermano, y eso es lo que menos está pasando hoy en día. Hoy en día, hermano, es increíble la situación de lo que se está moviendo. Entonces, aquí es donde viene el consejo de la palabra de Dios, en que usted no puede creer a todo espíritu. Yo sé que estos tipos de mensajes, hermano, no van para ciertas denominaciones, ni tampoco, hermano, van para ciertas iglesias, hermano, por la situación que se está viviendo. Usted no puede tragarse todo, hermano, hablando así bruscamente, todo lo que le ponen en el plato. No, usted es llamado a escudriñar, usted es llamado, hermano, a probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces, viendo nosotros que tenemos una palabra, hermano, un libro tan sagrado como es la Escritura, hermano, hay suficiente conocimiento para que nosotros podamos, hermano, empaparnos de ellos, enriquecernos de él, hermano, buscar, hermano, lo que es el camino sano que nos muestra ahí y andar por él, como dijo Jeremías al pueblo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino, dijo, y andar por él. Entonces, hermano, enfrente de todo esto que está pasando, que estamos viviendo, hermano, la falsedad, hermano, que está sucediendo hoy en día en términos religiosos. Hoy en día, hermano, lo que hay son mucha gente universitaria, mucha gente con títulos, mucha gente, hermano, con doctorado, con diplomas grandes en divinidades, hermano, pero no viven la palabra de Dios. Son gente muerta, gente seca, gente, hermano, de que ya perdió el sabor a Cristo, gloria a Dios. Y ojalá que usted nunca lo vaya a perder, ni yo tampoco. Mientras más cerca estemos de Dios, hermano, gloria a Dios, mejor así para la gloria de Dios. Entonces,
qué está pasando, qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Hermano, hoy en día, gracias damos a Dios, hermano, por el crecimiento de la palabra de Dios para alcanzar a las almas. Pero ahí también el enemigo de nuestras almas, hermano, se ha metido a infiltrar cuanto él ha querido. Y a la verdad que ha agarrado bastante terreno, porque hoy en día, hermano, no se está aplicando la palabra de Dios como se debe de aplicar. Usted y yo como iglesia somos llamados, hermano, a vivir cerca de Dios y no dejarnos engañar. Hermano, el que se deja engañar es porque quiere. El que se deja engañar, hermano, es porque, hermano, así ha querido. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros qué es bueno y qué es malo. Y usted tiene una Biblia ahí en su mano, que, hermano, es el libro, el manual de instrucciones que Dios le ha dado para que usted pueda, hermano, protegerse de lo que es la falsedad. Aleluya. Hermano Juan, bájame un poquito, por favor, un poquito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no podemos nosotros, hermano, vivir, hermano, como hermanos de que estamos ignorando la realidad de lo que está afuera. Hermano, no podemos nosotros, hoy más que nunca, hermano, tenemos que nosotros vivir más cerca de Dios. Hoy más que nunca hay que apegarnos a la verdad de Dios. Hoy más que nunca, hermano, la iglesia de Dios, hermano, tiene que tomar la serie, hermano, y harta tarea, hermano, de cultivarnos nosotros para la gloria de Dios. Hoy más que nunca la responsabilidad tiene que tomarse, hermano, al pie de la letra. Yo no sé algo, hermano, desde el miércoles para acá, gloria a Dios, hermano, podemos nosotros, hermano, vamos a mirar de que, hermano, vamos a aprender bastantes cosas, gloria a Dios. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos hablando sobre la disciplina. Sobre la disciplina. Gloria al Señor. Entonces, hermano, usted tiene una palabra ahí. Usted tiene una escritura ahí. Usted tiene algo, hermano, que usted lo puede estudiar. Entonces, usted el día de mañana, si es engañado, usted no puede decir, bueno, ahí caí. Bueno, ¿en qué falló? ¿En qué se falló? Ahí es donde está la situación. Entonces, la palabra del Señor en este verso nos manda, amados, no creáis a todo espíritu. Amén, aleluya. No creáis a todo espíritu. Gloria a Dios. No creáis a todo espíritu. Esto, hermano, nos da a entender muchas cosas. No creáis a todo espíritu. En otras palabras, siéntate, escucha, analiza, pide discernimiento de espíritu al Señor para ver si te están hablando la verdad o te están hablando la mentira. Gloria a Dios. Porque déjeme decirle, hermano, de que cuando se habla la mentira, hermano, siempre la mentira, hermano, busca afianzarse en la palabra de Dios. Nunca viene cruda así, gloria al Señor, como es la mentira. Siempre tiene que traer el disfraz de la Biblia por enfrente y las mentiras por atrás, gloria a Dios. Porque esa es una táctica que el diablo ha usado desde el principio. Entonces, nosotros miramos de que dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué razón la palabra de Dios? Este hombre fue inspirado para hablarle a la iglesia que no creas a todo espíritu. Hermano, hay razones. Hay razones, hermano, hay razones. Hay razones grandes, hermano, y fuertes por las cuales la palabra del Señor nos manda a nosotros a no creer a todo espíritu. Sino que dice, escudriñar los espíritus. Amén, aleluya. Alabanza a Jesús. Probar los espíritus. Y si dice, mira lo que dice la otra porción que sigue. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Gloria a Probad Dios. los espíritus si son de Dios. Amén. ¿Por qué usted cree que la palabra de Dios nos enseña relacionado a esto? Aleluya. Relacionado a esto. Mire, hay muchas cosas las que podemos hablar nosotros en esta noche. Por ejemplo, si nosotros vamos a la escritura, hermano, ahí mantenga la escritura abierta y si quiere anotar, hermano, anote. En segunda carta a Timoteo, gloria al Señor, vamos a mirar algo ahí, hermano, pero muy interesante. Gloria al Señor. Segunda carta, hermano, a Timoteo, capítulo 3. Hermano, comienza a hablar de unas situaciones de caracteres de los hombres de los últimos tiempos. Entonces, amigo que usted está acá en esta noche, entiéndolo bien claro esto. Usted va a ser uno de los que se salvan o uno de los que se pierden. Usted va a ser uno de los que estén por agradar a Dios o será otro de los que no van a agradar a Dios. Usted va a ser uno de los que van a escapar del engaño o de los que van a caer en el engaño. Gloria a Dios. Mira lo que dice.
también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Ahora nosotros entendemos por qué razón. En primera de Juan, hermano, habla, capítulo 4, verso 1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí es donde viene la palabra de Dios. Mira lo que dice. ¿Por qué Juan habló de esto? Porque en segunda carta a Timoteo, Pablo le exhorta, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, le exhorta a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos, ¿qué? Tiempos peligrosos. Tiempos, ¿qué? Peligrosos. Si nosotros miramos, hermano, lo que el diccionario habla de tiempos peligrosos, nosotros vamos a notar, hermano, que tiempos peligrosos quiere decir tiempos ásperos, tiempos salvajes, tiempos difíciles, tiempos fieros, tiempos dañinos y tiempos duros de tratar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, de que esos tiempos van a ser tiempos horribles, tiempos, hermanos, de mucho conflicto, hermanos, tiempos, hermanos, fuertes, tiempos duros de tratar. ¿Por qué duros de tratar? Hermano, porque mientras alguien, hermano, se para en un altar, hermano, para hablar las palabras de Dios, hermano, para predicar el mensaje de Dios, para predicar, hermano, la verdad de Dios, hermano, hay 100 más, hermano, que están en otras iglesias, hermano, hablando medias verdades y mentiras y engañando a un pueblo, hermano, que solamente porque hay cierta ignorancia en la palabra de Dios, hermano, lo enrollan, lo envuelven, hermano, tiempos peligrosos de tratar. Entonces, ¿por qué usted cree que iglesias de sana doctrina, hermano, a veces cuesta que crezca? Por lo mismo, porque hay mucha gente que prefiere escuchar la mentira mejor o afianzarse a medias verdades y abandonar la verdad de Dios. Hermano, mire, hermano, lo que está pasando en este tiempo es tiempo peligroso, tiempo difícil. Y yo le digo esta cosa, hermano, ministerios que se van a levantar sanos en este tiempo, usted va a tener que pagar el precio, y bien pagado, si quiere servir al Señor como debe de ser. Gloria a Dios. Hermano, en el área ministerial, hermano, se está dando cosas horribles en el tiempo en que estamos. Amigos, no todo lo que brilla es oro. Amigos, no todo el que desciende de Israel es israelita. Gloria a Dios. Aquí hay que probar, gloria al Señor, los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, si le están hablando la verdad o no le están hablando la verdad. Usted debe entender que solamente la verdad de Dios es que hace libre a la persona, aunque duela por el momento. Aunque te duela por el momento, aunque el limón cayó en la llaga, pero ¿sabe qué? Esa palabra te va a sanar, esa palabra te va a libertar, esa palabra te va a abrir el conocimiento, esa palabra va a llegar al corazón y va a hacer la obra que Dios quiere hacer en la vida suya. Entonces, tiempos peligrosos, hablamos de tiempos ásperos, salvajes, difíciles, fieros, dañinos, duros de tratar. Esa es la palabra. La palabra da a entender, hermano, a una sociedad, hermano, desprovista de virtudes de Dios, pero, hermano, llena y abundante de malicias horribles en la vida de ellos. Eso es lo que da a entender la palabra de Dios. Gente, hermano, llena de malicia. Gente, hermano, de que, hermano, no están, hermano, cerca de Dios como ellos profesan. Hay ciertos pasajes bíblicos que dicen, ellos profesan servir a Dios y conocer a Dios, pero con los hechos ellos lo niegan. Gloria al Señor. Y aquí es donde nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que se aproxima, si Cristo no viene, usted tiene que pelear por su salvación. Usted tiene que llenarse del conocimiento de Dios. Usted no puede dejarse engañar por nadie. Es su salvación, es su alma la que está en peligro. Usted no puede cuidárselo a Dios en esta hora tan difícil, en esta hora de tanto engaño, en esta hora, hermano, de tantos problemas. Usted no puede dejarse engañar, gloria al Señor. Por eso, el verso 2 sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice la palabra del Señor. Aleluya. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día son difíciles. Claro que sí son difíciles. Claro que están complicados. Por eso Juan, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu, sino que hay que probar los espíritus si son de Dios. Hay que probar. Sí, hermano, porque hay mucha gente que habla bonito. Porque hay mucha gente, hermano, muy estudiosos. Porque hay mucha gente, hermano, que, hermano, andan, hermano, Biblia hasta en la cartera, hermano.
Se saben, hermanos, muchos versículos de memoria, pero pocos los viven, gloria al Señor. Y aquí no es de que quien predica bonito, hermano, o enseña bonito. Aquí es, hermano, de aquel que se humilla delante de Dios, aquel que es humilde de corazón, aquel, hermano, que ha tenido, hermano, una transformación de Dios en su vida. Estamos hablando, hermano, de gente, hermano, temerosos de Dios, que se mueven en el temor de Dios. Estamos hablando de gente, hermano, que da la talla, gloria a Dios, para que Dios sea glorificado en la vida de ellos. Estamos hablando de gente que se para en los altares y entienden que la gloria es de Dios, que si Dios no hace algo por medio de ellos, ellos están fracasados. No estamos hablando de gente vanaglorioso, de gente que se cree en las grandes cosas, de gente, hermano, que los grandes títulos y para nada, gloria a Dios. Óigame, más de Cristo se habló. He aquí el siervo, gloria al Señor. He aquí el siervo del Señor. He aquí el siervo del Señor. Gloria a Dios. La gente, hermano, hoy en día entender que queremos hombres de Dios en los altares. Hermano, estamos en tiempo complicado. Hermano, compra la verdad y no la venta, dice el Proverbio 23:23. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, y si los tiempos están peligrosos, entonces hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y ahí, hermano, el pastor no va a estar por ahí todo el tiempo, hermano. Cuídate, hermano, y cuídate, hermano, y cuídate, hermano. No. Usted tiene que, hermano, comenzar a ver la realidad de la vida, hermano, de que, hermano, no podemos nosotros, hermano. Yo no soy Dios para andarlo cuidando a usted. Usted tiene que cuidarse usted mismo, gloria a Dios. Usted tiene que echar a andar. Usted tiene que perseverar. Usted tiene que hacer sus campañas de oración. Usted tiene que ayunar, gloria a Dios. Usted tiene que vigilar, hermano. Yo no lo voy a hacer por usted, aunque me acuerde de la oración y el ayuno, me acuerde de orar por usted, pero eso no basta. Eso no es suficiente. Esto es una relación con Dios. Esto es de que usted doble rodillas, esto es que usted le diga: Señor, yo te necesito. Esto no es, hermano, ir encima de la carrera. Esto es bajarse, gloria a Dios, y seguir orando, seguir perseverando. Amigos, debe de entender esto, de que hay tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Estamos en los días finales y usted no puede tomarse el chance de decir: oh no, después para otro día dejo las cosas de Dios. Este es un tiempo muy oportuno para que usted reciba a Cristo y se entregue al Señor. Y se entrega al Señor. Por cuanto son tiempos peligrosos, hay que tener cuidado. Si hay algo que la iglesia tiene que orar, hermano, tenemos que orar todos nosotros. Es por discernimiento de espíritu. Es por discernimiento de espíritu. Claro que sí, hay que estar orando por esto. Y esto tiene que ser una oración, hermano, de continuo adentro de la congregación. ¿Ah? De que haya hermanos con discernimiento de espíritus. Entonces, aquí es donde el discernimiento de espíritu, hermano, es eficaz. Porque solamente así es que se prueban los espíritus. Ahora, discernimiento, ¿qué es discernimiento? Discernimiento, hermano, de acuerdo a los diccionarios, hemos encontrado que discernimiento es entendimiento y también inteligencia. Eso es discernimiento. Pero hay un discernimiento más mayor que lo da el Espíritu Santo de Dios, que cae, hermano, en la lista maravillosa de la capacitación que el Espíritu Santo de Dios le da a la vida de aquellos que le buscan. Nos lleva el discernimiento a conocer algo que a simplemente vista, hermano, a los ojos de los hombres no se puede, con los ojos de los hombres no se puede discernir las cosas. Entonces, los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles, los habló, hermano, Cristo también, cuando, hermano, Él habló en Mateo capítulo 7, verso 15, me gustaría que fuéramos para allá. Los habló en Mateo capítulo 7, verso 15, donde es necesario que nosotros, hermano, estemos muy atentos a lo que es nuestra cultivación para con Dios, para que nadie nos engañe. Mira lo que dice el verso 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Mira lo que dice: cuidaos. Oiga bien, mire lo que dice. Tanto en primera, hermano, carta de Juan, capítulo 4, verso 1, como en este pasaje bíblico, el Señor nos exhorta a nosotros a que de nosotros mismos esté la iniciativa de cuidarnos de estas cosas. Hay hermanos que todos se lo dejan a Dios, todos se lo dejan al pastor, todos se lo dejan al otro hermano. No. Aquí dice: guardaos, en otras palabras, cuídate.
Cuídate, dice, de los falsos ¿qué? Profetas. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto nos da a entender a nosotros de que nunca usted y yo vamos a estar ausentes de ser visitados por este tipo de personas que trae un disfraz. Aleluya. Gloria a Dios. Usted no va a estar ausente de esto. Esta congregación no está ausente de que venga alguien, hermano, con falsa doctrina. No estamos ausentes de que venga un satanista a querer hacer daño adentro de la iglesia. No estamos ausentes a que un brujo quiera venir a hacer daño aquí adentro de la iglesia. Estamos en este mundo, cualquiera puede entrar acá, pero si la iglesia se mantiene en oración, en búsqueda de Dios, hermano, así como entró ese mal espíritu, va a tener que salir también en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús va a tener que salir también. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por eso Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Aquí Cristo dice, hermano, en 7:15, guardaos, cuídate mucho de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Ajá, con vestidos de oveja. Entonces, ¿cuál es el disfraz que ellos se ponen? El disfraz de creyente, el disfraz de cristiano, el disfraz de un hombre de Dios, el disfraz de una mujer de Dios. Y eso se lo ponen encima y andan engañando, y como todavía no han sido descubiertos, entonces ahí es donde está el disfraz de la persona. Allí es donde está el disfraz de la persona. Entonces, más por dentro dice, ¿son qué? Lobos rapaces. Estudiando yo acerca de lo que es algunas características del lobo, hermano, se aprende bastante. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Mira a su hermano, dile, sonríe, que Cristo te ama. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito? Porque ellos no usan la identidad original que ellos son, porque quieren andar engañando. Por eso se ponen un disfraz. Por eso uno, hermano, por ejemplo, no sé si usted en la vida pasada, antes de conocer a Cristo, hermano, fue a algún circo donde se viste el payaso, hermano, y nadie sabe en sí, hermano, qué es lo que está atrás de esa máscara. Entonces, hermano, así son esta gente. Esta gente, hermano, no usa lo que es, hermano, la identidad original de ellos. Siempre están buscando, hermano, a ponerse una máscara, hermano, a manera de poder engañar, hermano, y que el engaño sea, hermano, efectivo, de lo cual ellos quieran proyectar. Entonces, ¿qué pasa? Pero la identidad, hermano, original está atrás de la máscara, gloria a Dios, que se visten como ovejas, hermano, pero son lobos rapaces por dentro, que hablan como corderos, mas son dragones por dentro, gloria al Señor. Entonces, aquí es donde hay que cuidarnos de todo esto, hermano. La iglesia tiene que tomar responsabilidad grande de ellos, de ganar prefiguración. Dios, aleluya. Entonces, mira lo que dice: lobos rapaces son lobos rapaces. Una característica, hermanos, de lo que es estudiando características de los lobos, y es que ellos, hermanos, ellos aúllan hacia la comunicación de ellos. Aullar, se aúllan el uno con el otro para comunicarse. Hay gestos en sus caras que lo dan a conocer de lo que ellos se quieren proyectar. Hay gestos. Entonces, aquí es donde nosotros miramos que la iglesia tiene que cuidarse de esta situación y probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Ahora, Cristo habló de esto. También Pablo habló de ello, aunque vamos a volver a Mateo después. Pero Pablo habló de ellos en Hechos capítulo 20. Me gustaría que anotara esas citas, hermanos, gloria a Dios. Que, hermanos, después de aquí, hermanos, si usted tiene tiempo de poder escudriñarlas en casa, hermano, fuera bueno que le diera una pasadita por ahí, gloria a Dios. Repasar y repasar. Hechos capítulo 20 y el verso 28 al 32. Mira lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice, él ganó por su propia sangre, porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán ¿qué? Al rebaño. El lobo rapaz no perdona al rebaño. Dios, gloria. Mientras más se pueda comer y más pueda devorar, y mientras más, hermano, venga, hermano, a hacer pedazos al rebaño, el lobo no puede perdonar al rebaño. ¿Por qué razón? Porque las ovejas, hermano, son, hermano, el alimento bueno para él, hermano, y ahí es donde él se alimenta, gloria al Señor. Entonces nosotros miramos, hermano, que tanto el lobo rapaz, hermano, llega al mismo nivel de Satanás, que la palabra del Señor dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no come, él devora, él hace pedazos, a la víctima. Él no está para comer, sino que está para hacer pedazos, destruir. Entonces aquí es donde dice que no van a perdonar al rebaño. El verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, dice, cosas perversas para arrastrar tras sí, dice, a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado, dice, de amonestar con lágrimas a cada uno, dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para, dice, solidificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Pero qué dice? Aquí es donde viene ahora el punto muy importante: probar los espíritus. Nadie va a poder probar un espíritu, hermano, si no está lleno de la palabra de Dios. Esa es una de las cosas, hermano. Mire, hermano, la encomendación. Por eso aquí dice en el verso 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. En primer lugar, se encomienda a Dios. Se encomienda a Dios. Y en segundo lugar dice: a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia. Por eso, este tipo de engaño, de espíritu, hermano, ¿a quienes abarca? A los que son bastantes neófitos, aquellos que no tienen profundidad de la palabra. A eso se van. A eso se van. ¿Por qué no se enfrenta a uno que conoce la palabra de Dios? ¿Por qué? No les conviene, porque uno los va a descubrir, los va a sacar a la luz quiénes son. Entonces, ¿a quiénes se van? Al que no sabe Biblia, al que no ora, aquel que está descuidado, aquel que no le importa si hoy Cristo viene o no viene, él está descuidado. A eso se van y son presa fácil, porque ellos son diestros en esto. Son diestros en esto. Entonces, aquí es donde nosotros caemos, en que usando la bendición de Dios en nuestra vida y usando el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, ahí es donde uno tiene la defensa. Ahí es donde uno tiene la defensa. Cristo, miren lo que Cristo habló, en qué nosotros vamos a conocer este tipo de personas. ¿En qué nosotros lo vamos a conocer? ¿En qué nosotros lo vamos a conocer? Y anote esta cita bíblica, gloria a Dios. Mateo capítulo 7, ahí donde estábamos en el verso 15. Mira lo que dice el verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Por su fruto los conoceréis. Ahí está. Por su fruto los conoceréis. Mientras hablamos nosotros el miércoles, hermano, de las obras de la carne, hermano, y manifiestas son las obras de la carne, quiere decir, hermano, de que eso se va a manifestar. Como también por los frutos de ellos lo van a conocer. Hay, hermanos, 2 frutos muy lindos, muy importantes, hermano, que la palabra de Dios nos enseña, hermano, que el cristiano debe de tener. El cristiano nacido de nuevo. Uno de ellos, hermano, es cuando Juan viene predicando el mensaje de arrepentimiento y le dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, muéstrame que te has arrepentido de verdad, que tus caminos son diferentes a los caminos que andabas anteriormente. Muéstrame con hechos de que realmente eres cristiano, que has abandonado la vieja vida pasada. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros miramos, hermano, lo que es capítulo 3 ahí de Mateo, en el verso 1, aquellos días dice: vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad ¿qué? Sus sendas.
Y mira lo que dice el 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era, dice, langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él, dice, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos fariseos y de saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Al ser pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no te ampares que somos hijos de Abraham. Y no te ampares de que mi marido está orando por mí. No te ampares de que mi mujer está orando por mí. No te ampares que el pastor está orando por ti, gloria a Dios. En otras palabras, esta es una experiencia personal. Esto es, hermano, esto es algo de yo hacia Dios, de mi persona para con el Señor. Esto no hay cosa intermedia aquí, hermano. Esto es de que haya un convertimiento genuino, verdadero, que dé frutos dignos de que nos hemos arrepentido, que la vieja vida ya pasó atrás, que ya, hermano, lo pasado pasó. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es posible ahora que hoy en día, hermano, no se miren esos frutos dignos de arrepentimiento en mucha gente? ¿Ah? ¿Cómo es posible? De que hoy en día, hermano, lo que se está viviendo, hermano, es una religiosidad. Hermano, y sabe que nuestra responsabilidad como ministros de Dios, hermano, es hablarle la verdad al pueblo con mucho amor, hermano, para que nuestros caminos sean enderezados, para que nuestros caminos, hermano, sean rectos delante de Dios, para que nuestra estadía en Cristo, hermano, sea, hermano, con el fin y el propósito de llegar, hermano, a la meta final que Dios nos ha puesto. Dios, hermano, nos ha puesto a predicar la verdad, la palabra, hermano, y esta verdad, hermano, no se puede ocultar. Esta verdad hay que explicarla al pueblo para que el pueblo entienda de que, hermano, nosotros no estamos aquí, hermano, no usamos estas cuatro paredes para esconder, hermano, nuestros malos hábitos, sino que estamos aquí, hermano, porque necesitamos, hermano, cambiar, cultivarnos, necesitamos, hermano, llegar a la patria celestial, porque hay mucha gente que agarra a la congregación solamente para escudarse, esconderse en ellos, hermano, y no dar a entender, a conocer en sí realmente quiénes son. Entonces, no, estamos aquí para predicar la verdad de Dios en el amor de Dios. ¿Ah? Porque de qué nos sirve, hermano, como dice el dicho, nadar tanto, hermano, en el océano y ahogarnos en la orilla. ¿De qué sirve, hermano, pasar 20 años en una iglesia y cuando Cristo venga, hermano, el primero que se queda somos nosotros? ¿Ah? ¿De qué sirve, hermano, dedicar tanto tiempo, hermano, a sacrificarse, irse al culto, a la iglesia, hermano, y andar perdido? ¿De qué sirve, hermano, que nuestro sacrificio sea completo? Hermano, nos sacrificamos para ayunar, pues hay que hacerlo de la manera que Dios exige. Hermano, sacrificamos para vigilar, entonces hay que arreglar nuestra vida. Nos sacrificamos, hermano, para estar en los cultos, pues entonces, hermano, a corregir nuestra vida se ha dicho, a arreglar los caminos torcidos, a decirle a Dios, a lo imposible en mi vida, gloria al Señor. Tenemos, hermano, la bendición de que Cristo está con nosotros. Entonces, miren lo que sigue diciendo Mateo, gloria a Dios, ahí en el capítulo 7, en el verso 16, que es lo que dice: por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Ahí es donde está la situación. Bendito Dios, aleluya. Mire, no se conoce este tipo de personas, hermano, no se conoce por lo bonito que predica, o por lo lindo que enseña, o porque anda, hermano, de iglesia a iglesia que lo invitan a predicar. No se conoce por eso. Ajá. Sino que se conoce por los frutos que tiene. ¿Cómo usted va a saber que un palo de coco es de coco, verdad? Porque ahí están los grandes cocos ahí, hermano. ¿Cómo usted va a saber que un palo de mango es de mango? Porque usted mira el fruto ahí. Ese es palo de mango. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted conoce el fruto. Usted lo conoce. Ahora, ¿cuándo usted ha visto un palo, hermano, de mango y con cocos trabados ahí, hermano, ahí, que echó cocos del palo de mango? ¿Verdad que no? Sería un fenómeno. Sería un fenómeno. Pero se ha descubierto algo también, y vale que aquí nadie sea así, de que se están usando injertos. Aleluya. Que no se sabe, hermano, si es naranja o mango, no se sabe. Viene mezclado. ¿Ah? Por su fruto lo vas a conocer. Por su fruto lo vas a conocer.
en estos tiempos estamos. Hermano, ponga los pies en la tierra. No estamos en tiempos, hermano, de estarnos, hermano, echando fresco. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempos de que hay que estar, hermano, alerta a lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque muchas cosas están pasando. Y quizás, hermano, usted no se ha dado cuenta de cuánta racha mala está pasando a nuestro alrededor. Gloria a Dios, aleluya. Por sus frutos los van a conocer, dijo el Señor. Y ahí es donde concuerda esa palabra con lo que Juan dijo. Probad los espíritus. Probad los espíritus. Tremendo hombre de Dios, pero odiando a su prójimo. Tremendo evangelista y evangelista, pero con rencor. Alabado Dios. Conocido como el tremendo hombre de Dios, pero tiene más mujeres que Salomón. Hermano, las apariencias engañan. Aleluya. Usted no ha visto a gente, hermano, muy humilde en las iglesias, pero ya cuando uno lo mira afuera, hermano, que nadie lo está viendo. Mentiroso a todo lo que da. Hasta tango baila afuera. Aleluya. Bendito Dios. Tantas cosas que están pasando. Gloria a Dios. Tantas cosas que están sucediendo. Yo por eso, hermano, ¿usted cree que yo, hermano, me agarro del ministerio pastoral para tener un beneficio de que, no, porque yo estoy en el pastorado, Dios me va a salvar? No. Pastorado no salva a nadie. Hay pastores en el infierno también. No nos equivoquemos. Hay predicadores en el infierno también. Hay gente que mete la mano donde no tiene que meterla. En este año, hermano, vamos a crecer para la gloria de Dios. En este año vamos a crecer para la gloria del Señor. Por los frutos lo vas a conocer. Aquí derramado en lágrimas, llorando y todo, Señor, te amo. Y ya después, la conducta, hermano, de nosotros ofende a Dios allá afuera. Ofende al Señor allá afuera. Entonces, ahí es donde nosotros nos probamos también quiénes somos delante de Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? Y aquí es donde nosotros hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tener mucha precaución en esto. No caer, hermano, en una religiosidad. Hay que probarnos a nosotros mismos verdaderamente si somos cristianos o no somos cristianos. Hay que probarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Será que estamos sirviendo al Señor por temor a irnos al infierno o por amor a conquistar las calles de oro y el mar de cristal? ¿O estamos sirviendo a Dios verdaderamente porque le hemos conocido, le amamos? ¿O estamos sirviendo a Dios verdaderamente porque Él ha nacido en nuestros corazones, hermano, y nos ha separado para la gloria de Él? Hermano, cada quien pruébese, gloria a Dios, en esta noche cómo estamos delante de Él. ¿Por qué causa usted está sirviendo al Señor? ¿Por qué causa usted viene, gloria a Dios? Por sus frutos los conoceréis. Aquí es donde concuerda esto. Probar los espíritus si son de Dios. Probar un fruto se prueba. Un fruto se prueba para saber qué sabor tiene. Se prueba. Se prueba para ver qué sabor tiene. Entonces, aquí es donde los tiempos peligrosos que estamos viviendo hoy en día. Oh no, hermano, si hoy, hermano, todo, hermano, si hablamos de lo que es Estados Unidos, hermano, todos son cristianos. Yo he visto, hermano, a gente, hermano, donde yo he andado trabajando, hermano, de que ellos, hermano, la vez pasada yo miré a uno orando, hermano, orando. Dije, wow, la verdad es que ese hombre está en algo. Dije, está orando para comer. Hermano, y al rato lo veo con un gran cigarro fumando. Hermano, y esta es la cruda realidad que se está viviendo hoy en día.
Yo no puedo andar diciendo yo soy cristiano, que mis frutos, mis hechos hablen mejor por mí, gloria al Señor. ¿Para qué me voy a llenar la boca? Yo soy cristiano. Hermano, andamos mal, andamos torcidos. Hermano, que nuestros hechos, hermano, nos van a demostrar que todavía no hemos conocido al Señor. Por eso, entonces, nosotros, hermanos, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, seremos visitados, hermanos, nuestro medio ambiente, hermanos, se va a plagar de espíritus que no son de Dios, de gente que no son de Dios. Y esto ya está, hermano, en pleno apogeo. Y esto, hermano, ya estamos en estos tiempos. Ya estamos en estos tiempos en los cuales, hermano, la palabra del Señor nos advirtió de que estos tiempos iban a ser tiempos difíciles, peligrosos, tiempos en los cuales, hermano, muchos iban a apostatar de la fe, tiempos, hermano, en los cuales iban a negar la eficacia de la piedad, hermano, de que no iban a ser gente, hermano, de que algunos sí, uno entiende de que Dios los llamó en determinado momento, pero, hermano, hay áreas de que la gente se está corrompiendo y es por el dinero. Por el dinero. Muchos predicadores que Dios lo llamó anteriormente, hermano, ahora ya no es el predicador humilde que conocimos una vez, sino que ahora ya es, hermano, el gran predicador de que hay que pagarle, hermano, 5 o 10 mil dólares por una campaña de 3 días, hermano, o si no, pues él no viene, gloria a Dios. Ya, hermano, anda entre los grandes, entre aquellos, hermanos, donde se mueven 100 miles de dólares, hermano. Entonces ya no es aquel hermanito que nosotros conocimos humildemente, hermano, sirviendo a Dios. Hermano, todo, hermano, considero yo fielmente, hermano, delante de Dios, de que se va a pasar por el colador la iglesia, gloria al Señor. Hermano, la zaranda va a venir, gloria a Dios. Y Dios va a agarrar lo que es de Él, gloria al Señor. Y Dios va a agarrar el trigo, gloria al Señor, y lo va a meter a su granero. Y a la paja la va a envolver, la va a atar y la va a tirar al fuego, y el fuego nunca se apagará. Iglesia, yo te digo, delante de Dios, tenemos una oportunidad linda de escapar por nuestra vida. Cristo nos ha salvado, nos ha restaurado, que cuesta un sacrificio más para servir a Dios, para arreglar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, para arreglar nuestra vida delante de Él. Tenemos la oportunidad, estamos con vida, estamos aquí, podemos, hermano, corregir nuestros caminos, gloria a Dios. Hermano, tenemos una bendición linda. Usted no se puede quedar, gloria a Dios, de brazos cruzados y decir, no, pues, bueno, mañana. No, es ahora que usted tiene que comenzar a servir al Señor. Es ahora que usted tiene que arrancar, hermano, a arreglar su vida delante del Señor. Es ahora. Por eso aquí dice, por sus frutos vas a conocer, vas a probar esta persona por los frutos, si es hombre de Dios o no es hombre de Dios, si es mujer de Dios o no es mujer de Dios. Los frutos son los que hablan, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando se da fruto es porque se ha cultivado, es porque ha habido un crecimiento, es porque ha habido una buena plantación, es porque ese árbol ha estado en buena tierra, ha tenido un buen cuidado, hermano, se ha acercado bien, se ha abonado bien, y por eso es que se dan los frutos, gloria a Dios. Una persona, hermano, que no se abone bien, que no se cuide bien, imposible. Por eso hay gente, hermano, de que lleva 10, 15, 20 años, hermano, en el evangelio está más torcido que el 495, hermano, son una culebra ambulante, hermano. ¿Por qué? Porque los años no te dan a determinar a ti qué creyente eres, sino que tu búsqueda, tu relación con Dios, mi relación con Dios, hermano, de la manera que yo estoy sirviendo a Dios, es lo que determina la bendición de Dios en mi vida. No es cuántos años yo llevo en el evangelio, hermano. Hemos conocido gente, hermano, de que lleva hasta 30, 40 años, y hermano, y está más mejor un recién convertido que él, cree más mejor, hermano, está más sano, hermano. Ya ese viejo está lleno de malicia, hermano, lleno de complicaciones en la mente. Ya, hermano, él se sienta a buscar los mensajes. Él dice, yo para qué orar si ya tengo 30 años, ya es suficiente lo que he orado. Cristo dijo, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Esto es hasta que Cristo venga, esto es ayudar hasta que Cristo venga, esto es vigilar hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Quiere ser libre, hay que meterse, gloria a Dios, en la presencia de Dios. Hay que decirle a Dios, aquí está mi vida, rompe la cadena. Hay que ser sinceros con nosotros mismos, hay que admitir que estamos mal, hay que admitir que necesitamos un cambio, hermano. Y el que es humilde, hermano, y le pide a Dios cambio, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar, Dios va a hacer la obra, porque Dios no se queda de brazos cruzados ante un hombre que le habla del corazón, gloria a Dios. Dios se va a mover, Dios se va a mover a favor de nuestra vida, Dios va a hacer la obra. Iglesia, tenemos un Dios todopoderoso que puede cambiar nuestra manera de ser, maligna, gloria a Dios, y convertirnos en buenos creyentes. Por su fruto lo vas a conocer, probarlos, gloria a Dios, probarlos. Mira lo que el Señor sigue diciendo, la enseñanza de Él.
El verso 16. Por su fruto los conoceréis. Pregunta a él: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos ¿qué? Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da ¿qué? Entonces la enseñanza aquí es de que nadie se puede quedar en medio. ¿Es árbol bueno o árbol malo? Aleluya. ¿Es árbol bueno o árbol malo? Nadie se puede quedar en medio. No, tengo un poquito de cada cosa. No. ¿Es bueno o es malo? Yes. Aleluya. Dios. Sí. ¿Cómo está, hermano? Ahí vamos. Aleluya. Ahí más o menos. Alabanza, Jesús. Toda la vida anda en derrota. Nunca se le escucha, hermano, estoy en victoria para la gloria de Dios. Solo, ahí ando, ahí estamos, más o menos. Ahí vamos, caminando. Hermano, nunca se le escucha, estamos en victoria, hermano, para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito O Dios. estamos bendecidos, nunca. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Así todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar ¿qué? Malos frutos. Ni el árbol malo dar ¿qué? Buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué enseñanza tan profunda del Señor. ¿Sí? Ajá. Entonces, entienda, amigo, que usted está acá en esta noche. Entiende usted esto. De que la única manera para que nosotros seamos agradables delante de Dios es que recibamos a Cristo como Salvador personal y pedirle a Él que Él perdone nuestros pecados. Y después de ahí responsabilizarnos nosotros en nuestra vida diaria con el Señor para que seamos buenos árboles y dar buenos frutos. Entonces, quisiera concluir con esto, gloria a Dios, para la gloria del Señor. Entonces, ya miramos lo que es 7:15, del 15 hasta el 20. Entonces, si nosotros regresamos, hermanos, ¿dónde comenzamos? En 1 de Juan capítulo 4. Vamos a ver, hermanos, esta situación y con esto vamos a culminar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Repita conmigo, han salido por el mundo. Entonces, esto nos da a entender a nosotros, hermanos, de que en todas partes que nosotros vayamos va a haber falsedad, va a haber engaño, va a haber, hermano, de este tipo de personas que profesan conocer a Dios, pero que lo niegan con sus hechos. Vamos a ver, hermano, el engaño horrible que también nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 24. Entonces, esto nos da a entender a nosotros de que la iglesia tiene que prepararse y estar lista, estar preparada, hermano, bien oradito, hermano, con la palabra de Dios en su pensamiento, con la palabra de Dios en su corazón, hermano, mantener presente, hermano, una vida bendecida, una vida espiritual, una vida, hermano, bien cultivada en las cosas espirituales, para que cuando nos enfrentemos a tal persona haya material en nuestra vida, no solamente para defendernos, sino también para, hermano, poder a ver si podemos hacer algo por esa persona, para sacarlo, hermano, de lo que es el error en el cual él ha caído. Entonces, hermano, aconsejaba yo a alguien y me decía, no entiendo, me decía, por qué esta profecía se dio. Yo le digo, es tan sencillo de que en las iglesias hay tres espíritus que se pueden mover muy fácilmente, así como usted lo escucha. Está el espíritu de Dios, que es el cual nosotros anhelamos que esté y permanezca con nosotros. Está el espíritu del hombre y está el espíritu de error. Ahí fácilmente.
Si una profecía no se cumplió, ahí mismo usted juzga, y el que juzga, hermano, y el espiritual que juzga, él no es juzgado, porque él está juzgando las profecías, no está juzgando a la persona. Amén, aleluya. Dios, bendito Dios. Así de fácil. Entonces, determina tú quién fue el que habló, si fue Dios o no fue Dios. Así de sencillo. Amén. Así de sencillo. Entonces, mantenga usted esos 3 puntos muy importantes. Entonces, Amén, aleluya. una de las cosas que me gustaría compartir, hermano, en esta situación, es de que, hermano, mire, uno moverse por un sentir solamente y que no sea Dios que le ha hablado a uno, hermano, hay que tener mucho cuidado. Aleluya. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Yo una vez conocí, hermano, un hermano de que se me pasaba diciendo, Dios me reveló esto, y Dios me reveló lo otro, y Dios me reveló esto. Y yo dije, wow, y yo que estoy constante en el Señor, dije, y hasta en la iglesia todos los días. Y este que una vez se aparece al 15, al 20, y que Dios le reveló. Aleluya. Bendito Dios. Revelación te diga, amén. Y que Dios le reveló esto, y que Dios le reveló lo otro. Lo raro era que Dios no le revelaba que se congregara. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, porque hay gente que son buenos para dar recetas y para dar medicina, hermano, pero para ellos aplicársela a ellos, hermano, ahí sí no, gloria a Dios. Hermano, recetan a otros, pero no se toman, hermano, el remedio crudo también que necesitan más. Aleluya. Probar los espíritus. Si usted cree, hermano, que Dios le va a revelar algo a alguien que se ha descuidado, hermano, y que no le importa venir a la iglesia, olvídese, hermano, ese comió como 10 pupusas revueltas antes de acostarse. Aleluya. ¿Ah? Dios le revela a gente responsable, a gente que vive en el secreto de Él. Como le dijo Jeremías, si se hubiera metido a mi secreto, yo les hubiera revelado la palabra. Pero como en el secreto es de Dios, hay que pegarse las rodillas, hay que aguantarse el estómago, hay que echar, hermano, ojera. A eso no le gusta a mucha gente, pero sí le gusta que Dios le hable. Hermano, no es así, gloria a Dios. Hay que probar los espíritus, hay demasiada falsedad en este tiempo. En este tiempo hay que mantenerse alerta a todo lo que está pasando. Mucha gente falsa, mucha gente mentirosa, mucha gente engañadora, mucha gente, hermano, que está, hermano, por estar nada más, hermano, y el camino de Dios, yo sé que es estrecho, pero se puede caminar también. Gloria a Dios. Se puede caminar, uno se puede superar, uno puede echarse delante, uno puede edificarse, hermano, la casa en la roca que es Cristo Jesús. Poderoso Dios. Probar los espíritus si son de Dios o no lo son, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probarlo. Entonces quiere decir, no tampoco, hermano, vamos a caer en una situación de andar dudando todo el tiempo, porque entonces no es eso tampoco. Una vez una hermana estaba danzando en la iglesia y un hermanito se le quedaba viendo, se le quedaba viendo, se le quedaba viendo. Le preguntó otro hermano, ¿y qué tanto mira al hermano? Es que estoy viendo si está danzando en el espíritu o en la carne. Aleluya. Así no se disciernen los espíritus ni se prueban tampoco. Sí, amén. Aleluya. Y vamos a cerrar con broche de oro. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dios, déselo fuerte al Señor. Que Dios le bendiga. Y vamos a añadir unas cositas por ahí para que nosotros miremos dónde estamos parados. Gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo que tienes en sacrificio. Dios probó a Abraham. Dios lo probó. No fue que lo tentó. Dios no tienta a nadie. Ni Él es tentado por el mal tampoco, dice la palabra de Dios. Sino que Él probó la fe de este hombre. Abraham, donde quiera que iba, se identificaba como un siervo de Dios. Él iba y hacía altares. Si usted lee el capítulo 12, hermano, de Génesis, hermano, usted va a ver de que a todo lugar que él iba, un altar para Dios, invocaba el nombre del Señor. Invocaba el nombre del Señor, invocaba el nombre del Señor.
Y llegó un momento en que Dios dice, voy a probar a este hombre, a ver cuánto me ama. A ver cuánto me ama. Entonces le dice, Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio para mí. El único, aquel hijo que con sacrificio creció, hermano. Ese hijo, hermano, nació en Dios por medio de la fe de Abraham, hermano. Eso era lo único que Abraham tenía. Entonces viene este hombre con toda obediencia. Hebreos capítulo 11 nos habla bien detalladamente de que Abraham en el corazón, aunque Dios lo detuvo para que no lo sacrificara, pero en su corazón ya lo había sacrificado para Dios. Dios lo probó. Dios lo probó. Y si Dios probó a Abraham, te va a probar a ti también, y a mí también nos va a probar a todos nosotros. A ver qué nivel de fe tenemos para con él. Entonces, viene